Hoy día toca Mateo 6, del 5 al 8. Y el pasaje dice así. Vamos a orar y luego voy a estar orando brevemente para continuar. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las calles, en las sinagogas y las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Señor, te agradezco este privilegio de estar aquí frente a mis hermanos, esta gran responsabilidad. Solo queremos escucharte a ti, Señor, a través de tu palabra. Sé tú glorificado en medio de todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El sermón pasado comenzamos una nueva sección de este mismo Sermón del Monte, que es el que ya hemos estado abarcando hace un tiempo. Y este Sermón del Monte, por si es que no se recuerdan, comenzaba con las bienaventuranzas. Esto se ubica en Mateo 5. Y las bienaventuranzas trataban de retratar el carácter de un cristiano. Las bienaventuranzas no eran tanto un mapa para llegar hacia la salvación, un mapa así que yo tengo que seguir para llegar hacia la salvación, no era eso, sino que las bienaventuranzas eran más bien un espejo que buscaba reflejar la vida de un creyente, de un cristiano, que en realidad fue un gran desafío. Yo no sé si me veo reflejado en ese espejo, pero bueno, sospecho no ser un caso aislado también. Luego de eso, seguían las antítesis. ¿Qué eran las antítesis? Eran esta como aclaramiento, si se pudiese decir de esa forma, de la ley. Jesús diciendo, ustedes oyeron esto, más yo le digo esto. No era que Jesús estaba cambiando la ley, sino más bien Jesús estaba mostrándonos el corazón de la ley. Y buscaba descubrir la hipocresía del creyente en el ámbito moral, ¿ya? En la relación con nuestro prójimo. Y ahora entramos en este mismo tema de la hipocresía, pero ahora en el área religioso o espiritual. Bueno, esto comenzó ya en el sermón pasado, con lo de las limosnas, y ahora sigue el tema de la oración. Van a ser 3 temas los que se van a tocar. Limosna, ya pasó. Oración, que si no me equivoco sería hoy y la próxima semana. Y ayuno, que sería ya la subsiguiente. Pero estos 3 temas abordan nuestra expresión, nuestra expresión de adoración hacia Dios. Nosotros como creyentes nos expresamos hacia Dios a través de las limosnas, la oración y el ayuno. Estas 3 cosas. Hay muchas otras formas, pero estas 3 cosas se tratan en el Sermón del Monte. El día de hoy abordaremos una de las prácticas, creo yo, más elementales de la fe cristiana. Y al leer sobre Jesús, su vida y obra en la Biblia, lo primero que salta a la vista es la comunicación constante que él tenía con el Padre a través de la oración. Lo primero que salta a la vista. Creo que siempre se ve a Jesús apartándose de los discípulos, orando de día y de noche. Luego se ve a Jesús acercándose a los discípulos, orando con ellos y enseñándoles a orar. Por ende, es una práctica elemental del cristiano. Somos cristianos porque buscamos hacer lo que Cristo hizo. Y Cristo oró. Pero, ¿qué es la oración? ¿Y cuál es el propósito de nuestras oraciones? Son preguntas que a veces como cristianos no sé si nos gustan hacer porque pensamos de que todos sabemos lo que es orar. Pero en realidad yo cuando pensaba en una definición, se me hacía como que esto era de esas cosas que te preguntan, oye, dame la definición de tal cosa, y a ti no se te ocurre qué cosa decir. ¿Cómo comenzar? Defíneme oración. Chuta, yo pensé y dije, no sé cómo comenzar. Tuve que busqué la escritura, me traté de informar y voy a comenzar diciendo lo que no es la oración. ¿Se trata la oración acaso de doblegar la voluntad de Dios a través de ellas? ¿Es la oración un intento de doblegar la voluntad de Dios a través de la misma oración? ¿O se trata de presentar nuestras peticiones a Dios principalmente? ¿Se trata de eso la oración? Estas 2 preguntas nos abren el espacio para poder tratar este tema en un principio. La oración
es una práctica judeo-cristiana que comunica en primera instancia la existencia de un Dios personal. ¿Por qué? Porque Él es quien escucha nuestras oraciones. Si no existiera este Dios personal, sería como orar a la nada. Dios es personal y Él realmente escucha nuestras oraciones. Y también busca demostrar nuestra dependencia hacia Dios, reconociendo que Él puede con lo que nosotros no podemos. Pero no solo eso, sino que también una sujeción total a la soberanía y poder de Dios, puesto que esperamos no solamente que Él escuche nuestras oraciones, sino también que las responda. Eso esperamos, al menos. La oración es un encuentro con Dios iniciado por Dios, en que humildemente nosotros nos acercamos a Él, le adoramos, le confesamos nuestros pecados y transgresiones y le pedimos que Él llene nuestras necesidades. Y eso suena un poco raro, ¿cómo que llene nuestras necesidades? No que nos dé las cosas que nosotros queramos, sino que en Él estemos nosotros llenos. En Jesucristo estemos llenos. La segunda pregunta era, ¿cuál es el propósito de nuestras oraciones? Todo esto es una introducción antes de lo que continúa en el pasaje. ¿Cuál es el propósito de nuestras oraciones? Alguien podría preguntarse, ¿por qué oramos? Si acaso Dios no sabe lo que necesitamos, además tenemos que acercarnos nosotros a decirle lo que necesitamos. ¿O será que enfocamos quizás mal el concepto de la oración? ¿Dios no está lo suficientemente informado y además necesitamos advertirle de lo que nos pasa? No es el punto. La oración no tiene ese propósito. De hecho, específicamente nuestras peticiones a Dios nunca han sido el propósito principal de la oración. No estoy diciendo que no oremos pidiendo, ¿no? Sino que no es el propósito principal. Trataremos de abarcar estas preguntas en el mensaje de hoy y cerraremos en el mensaje siguiente. Hay en todos los corazones de todos los seres humanos, seamos creyentes o no creyentes, en todos, un sentido de eternidad. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios, que es la revelación especial, en Eclesiastés 3:11. Pero también lo vemos en su creación, cuando observamos lo que Dios mismo creó. Esta inquietud de que lo que vemos no es lo único que existe. Eso es real, eso es muy real. De hecho, estamos rodeados de sentimientos y de emociones que son reales, que existen, pero que no las vemos. Esto demuestra lo inquieto que está nuestro corazón de buscar constantemente el conectarse con una realidad espiritual. Algunos le llaman meditación, otros le llaman yoga, otros leen el horóscopo, no sé. En realidad, cada una de las religiones de este mundo tiene quizás esta premisa en común. Hay algo más de lo que vemos. Y el cristiano ofrece una respuesta consistente al respecto. Hemos sido creados por Dios para adorarle y nuestro corazón no encontrará reposo hasta que lo realice. La oración es una forma de hacerlo. El propósito de la oración entonces es adorar y glorificar a Dios en ella. La próxima vez que oremos, tratemos de poner atención en nuestras palabras y veamos si en realidad lo estamos haciendo o estamos adorándonos a nosotros mismos a través de una lista de peticiones. Ahora que hemos visto un pequeño destello de lo que la oración significa, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué desgastamos muchas veces tanto papeleo, tanto trámite con agendar una hora con el alcalde de nuestra comuna, no sé, o demoramos tanto tiempo, meses de anticipación buscando agendar una fecha para poder tener reunión con nuestros jefes y nos cuesta tanto postrarnos a orar a Dios, que está por encima de todo y está mucho más al alcance? El pasaje que acabamos de leer, lo voy a releer un poco, dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados.
No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. ¿Por qué hablamos previamente de la oración? Porque aquí en el pasaje la oración ya es una presuposición. El pasaje comienza diciendo, tú cuando ores. Y es porque no hay espacio para que el cristiano abandone deliberadamente esta práctica. Sin embargo, pareciera que es una práctica muy dejada de lado en el diario vivir del cristiano. Y no quisiera generalizar, pero pienso yo que es una práctica que quizás hemos descuidado. La oración en el pueblo judío estaba muy arraigada en la adoración a Dios, en el rendir culto a Dios. En las sinagogas, que eran las iglesias judías, la oración pública la conducía un miembro masculino en la congregación. Se colocaba delante del arca de la ley y se encargaba de esta responsabilidad. Allí los clichés apropiados, la buena modulación, la expresión, las palabras precisas, todo eso bien encajado en cada lugar, era un momento perfecto para obtener la aprobación. Quizás incluso, esto es conjetura, quizás incluso para competir con el compañero que dirigió la vez pasada. Además, durante los ayunos públicos, quizás a la hora del sacrificio vespertino, sonaba una trompeta que indicaba que debía orarse. Estuvieran donde estuvieran, se debía orar. Se daban vuelta en dirección al templo, se inclinaban en el suelo y oraban. Esta oportunidad era precisa quizás para manifestar un poco de piedad ostentosa y pública. Esto era realmente gratificante. Pero, ¿por qué ocurrió que algo tan puro como una oración a Dios terminó siendo un acto de hipocresía? Porque pasó de ser una oración para alabanza de Dios a una oración para alabanza propia. Una piedad externa. Pero no creo que debamos ser demasiado duros con los judíos de los tiempos de Jesús, sin antes examinarnos a nosotros cuidadosamente. Creo que soy tristemente consciente de mi capacidad de engañarme y de engañar a los demás. Y sospecho que no soy un caso aislado. El creyente a quien se le pide, que predique aquí adelante, o el creyente que se le pide que haga una oración, a la hermana que dirige el grupo femenino, al joven que debe leer las escrituras en un culto de alabanza, al ministro, en cualquiera de estas situaciones se ha visto tentado en este sentido. Y todos, y cada uno de ellos y de nosotros, recibe la misma recompensa, la alabanza humana que desean, que es lo que el pasaje dice. Pero esta es toda la recompensa, no hay más que eso. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es algo que ya salió el sermón pasado. Busca la recompensa que viene de Dios, no la de los hombres. Pero entonces, ¿qué es lo que debe caracterizar nuestras oraciones? Dudo que Jesús esté prohibiendo la oración en público. Claramente la iglesia primitiva no lo entendió así. Ellos oraban en público. Nosotros oramos en público. Ese no es el problema. Ese de hecho no era el punto. Creo que entenderemos mejor el punto de Jesús haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Oro con mayor frecuencia y fervor cuando estoy solo con Dios que cuando estoy en público? ¿Me gusta orar en secreto? ¿Mi oración pública es simplemente el rebosar de mi oración privada? Si las afirmaciones no son entusiastas, lamentablemente no pasamos la prueba y caemos bajo la condenación de Jesús como hipócritas. Y quisiera seguir más adelante con un par de preguntas más, que en realidad me marcó duramente mientras estaba estudiando este pasaje. ¿En qué pienso cuando oro en público? ¿Estoy tan ocupado buscando expresiones que complazcan a mis hermanos y no concentro mi atención a Dios, que es aquel a quien van dirigidas mis oraciones? Jesús insiste en que la mejor manera de superar esto es dedicar tiempo en oración en privado. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Al respecto,
R.C. Sproul, un teólogo y pastor presbiteriano, dijo: la oración privada es difícil de realizar por un motivo falso. Pensémoslo, la oración privada es muy difícil de realizar por un motivo falso. Nadie me está viendo. Uno puede predicar por motivos falsos, uno puede, los profetas hacen eso, los falsos profetas. Uno puede involucrarse en actividades cristianas por falsos motivos. De hecho, muchos aspectos de la religión externa se pueden hacer por motivos falsos. El mismo tema de la limosna del mensaje pasado. Sin embargo, es altamente improbable que alguien se comunique con Dios en privado por un motivo falso. Luego de hablar sobre los hipócritas, Jesús menciona un segundo grupo. Este segundo grupo eran los paganos. Y este segundo grupo lo menciona de la siguiente manera: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. Parece que alguien nos descubrió. Creo que solo oramos para pedir. Yo me he dado cuenta, cierro mis ojos, comienzo a orar para pedir. No, pasitos para atrás nomás y comenzar de nuevo como corresponde. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Algunos paganos pensaban que si nombraban a todos sus dioses y dirigían sus peticiones a cada uno de ellos y las repetían unas cuantas veces, tendrían más posibilidades de ser escuchados y de recibir lo que piden. Jesús dice a sus oyentes judíos contemporáneos que muchas de sus oraciones se parecían a la de los paganos. Eran técnicas balbuceantes, por así decirlo. Y estoy seguro de que si se estuviera dirigiendo específicamente a nosotros, nos diría lo mismo. Hermanos, oremos todos juntos y con mucho fervor por tal o cual persona, pero detrás de esa presuposición se tiene la idea de que mientras más oren por un motivo, como que se juntarán todas las oraciones y se hará una super oración. Como que la suma de juntar a un superpoder de oración y fuera enfocado. O quizás pensar que decir ciertas palabras específicas desbloquearían como bendiciones especiales. Algunas veces se ha pensado eso. Bueno, la oración no debe consistir en unas cuantas frases apiladas, en repeticiones inútiles, o en la ridícula idea de que la probabilidad de recibir respuesta está en función a la cantidad de palabras que digamos. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Para distanciarnos de la vana palabrería de los paganos, será muy bueno reconocer la distancia que hay entre Dios y nosotros. Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Esta distancia no es física, sino más bien moral. Nosotros somos pecadores y aquel a quien nuestras oraciones van dirigidas es 3 veces santo. La verdad es que es vergonzoso pensar de que podemos arrancarle favores a Dios mediante el enorme volumen de nuestras oraciones entonadas mecánicamente. Si nuestra intención es juntarnos en comunidad a orar, que está perfecto, ese no es el problema. Si nuestra intención es juntarnos en comunidad a orar, que sea primeramente para alabar a Dios, para glorificar a Dios, quien nos dio absolutamente todo en Jesucristo. Cuando ustedes oren, dice el pasaje, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que lo pidan. Nuestras oraciones no tienen el propósito principal de informar a Dios sobre lo que nos pasa, ni tampoco son para pedir a Dios lo que necesitamos una y mil veces como si estuviéramos luchando, así un tira y afloja con su voluntad. El principal motivo de nuestras oraciones es glorificar a Dios, que está en el cielo, que es santo y apartado de nosotros en gloria y majestad, y nosotros en la tierra. No centramos nuestras oraciones en peticiones, porque nuestro Padre sabe absolutamente todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero, ¿cómo es posible de que nosotros nos podamos dirigir en oración, si acabamos de decir de que Dios está en el cielo, nosotros en la tierra,
en el sentido de que Él es santo y nosotros no, ¿cómo es posible de que podamos dirigir nuestra oración a un Dios que es santo? Que podamos entrar en su presencia de un Dios santo, si nuestras oraciones están manchadas de pecado. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo yo que ya en sus corazones cada uno sabe la respuesta. Tenemos acceso al Padre por la vida y obra de Jesús. Su perfección en este mundo no solo hizo posible nuestra salvación. Jesús vivió de manera perfecta en este mundo. Y eso no solo posibilitó la salvación, sino también hizo posible nuestra oración y nuestra comunión con Dios. Él incluso hoy, en este mismo instante, mientras estamos predicando y meditando esto, está intercediendo ante el Padre por nosotros. Esto es lo hermoso de la Trinidad, de la Santa Trinidad, que hasta el Espíritu Santo perfecciona nuestras oraciones, como dice Romanos 8:26. Dice así: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. A modo de conclusión, Jesús quiere enseñarnos que la oración, para que sea un acto auténtico de justicia, debe verse libre de ostentación. Debe ir dirigida al Padre y no a los hombres. Debe ser principalmente privada, no únicamente, sino principalmente privada, y rehuir al engaño de que Dios se le puede manipular con palabras falsas y vacías. Necesitamos recordar el propósito del énfasis de Jesús en la oración secreta. El énfasis era purificar nuestras motivaciones al orar. Si quisiera que se llevaran una idea hoy, sería que el énfasis de Jesús de señalar la oración secreta es purificar nuestras intenciones y nuestras motivaciones al orar. Así como debemos ofrendar por amor genuino a Dios, también debemos orar por genuino amor a Dios. Nunca debemos usar ninguno de estos ejercicios de oración, de ayuno, de limosnas, como un barniz piadoso para nuestro amor propio. Si lo hemos hecho, encontramos perdón en Jesucristo. Agradezco al Señor el momento que me da la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y de poder haberme visto yo primeramente enfrentado con lo que estoy predicando. Yo no predico aquí desde 2 peldaños más arriba, pareciera que lo estoy haciendo desde 2 peldaños más abajo. Y de verdad que es una honra el poder haber entregado el mensaje hoy. Si quisiera que se fueran con algo, es que Jesús hizo posible de que nosotros hoy seamos salvos, obtengamos salvación, pero también podamos obtener el medio por el cual comunicarnos hacia Dios, que es la oración y la comunión con el Padre. Ese es el primer punto principal de la oración. Luego de esto entramos en un punto crucial, momento en el cual es más que apropiado hacernos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo me dirijo a Dios si no debo ser hipócrita? Si no debo ser como los paganos. Entonces, ¿cómo me comunico a Dios? Gloria a Dios que no dejó esto vacío. Esto lo dejó también estipulado. Y esta pregunta la responde la famosa oración llamada Padre Nuestro, que es el tema del sermón de la próxima semana. Es curioso como una oración, luego de haber sido señalado de que nuestra intención no es ser repetitivos ni nada, que esta oración del Padre Nuestro sea una de las más repetidas mecánicamente y sin conciencia de lo que esto significa. No hay problema en repetir una oración. El problema es no ser consciente de las cosas que decimos en nuestras oraciones. Vamos a orar, hermanos, para finalizar esto y que el Señor sea trayendo esta palabra a sus corazones. Amén. Ayúdanos, Señor, a poner en prioridad en nuestra vida el orar. Si tan solo fuéramos conscientes, Señor, de que es en tu presencia la que entramos, Señor, en el medio de la oración, lo tendríamos como prioridad, Señor. Ayúdanos a poder tener tiempo de oración en secreto, en nuestra casa, en lugares donde nadie nos ve, Señor, en donde solo tú conoces las reales intenciones de nuestro corazón al pedirte, Señor. Glorifícate tú en medio de nuestras oraciones, Señor.
Tú eres santo, Señor. Tú estás en el cielo y nosotros en la tierra, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de que si hoy yo puedo orar delante de ti, Señor, es porque Jesús abrió el camino, Señor, hacia ti. Un camino que fue abierto una vez y no será cerrado jamás, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.